están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes aquí en CNN Chile. Y nuestra primera invitada de hoy ha hecho o tiene un logro histórico. En 180 años la Universidad de Chile nunca había tenido una rectora mujer y Rosa Devés es la primera rectora de la Universidad de Chile. Bienvenida a Influyentes, rectora electa. Muchísimas gracias, muy contenta, Paula, de estar hoy día conversando con todos ustedes. Rectora electa, como corresponde decirle ahora, usted ha estado una parte muy importante de su carrera en la Universidad de Chile, la conoce muy bien, no solo ha sido académica, sino que además vicerrectora, prorectora. Entonces le quiero preguntar, para partir, ¿cuál es la principal fortaleza de la Universidad de Chile que usted quiere reforzar? ¿Y cuáles son las debilidades más importantes a las cuales usted se va a abocar en mejorar o superar? Muy bien. Bueno, no solo mi carrera académica, mi vida. Mi vida está vinculada a la Universidad de Chile. Yo fui estudiante también de la universidad, por lo tanto, a partir del año 68 estoy ahí, la conozco bien y la quiero mucho. Quisiera marcar eso también, porque la Universidad de Chile tiene eso. Todos los que somos parte la incluimos en la vida, o ella nos incluye a nosotros, no lo sé, pero eso es muy importante. Y la fortaleza es su historia centenaria, es su vocación de hacer país, ni siquiera de servir al país, sino que de hacer país, ¿no? Desde muy temprano en nuestra república. Y eso ha permanecido a lo largo de todos estos años, ese compromiso con el país. Entonces, desde un estudiante que ingresa o un profesor sabe que no viene solo a estudiar, que viene a hacer este país tan hermoso que tenemos. Y entonces es un valor, ¿no? Pero y con eso su diversidad. También sabemos que quienes entramos a la universidad, entramos de alguna manera a Chile. Nos vamos a encontrar con un Chile distinto. Y no me gustaría hablar de debilidad propiamente, pero sí, por supuesto, de desafíos que tiene la universidad y que las debe tener siempre, porque en el momento en que una universidad deja de tener desafíos, deja de ser una universidad, así de simple. Y el desafío es mantener ese carácter, en un país que está la educación cada vez más segregada. Por lo tanto, está cambiando ahora, felizmente, tenemos otros propósitos, iremos a hablar de aquello, pero que lo estuvo por mucho tiempo. Entonces, el mantener ese carácter, el que la universidad sea diversa, de que sea compleja, de que no se homogenice, es una de las tareas importantes. Entonces, el compromiso con la equidad y la inclusión. Por supuesto que el compromiso con la igualdad de género, sí, es algo tan importante en este caso, con reducir las desigualdades y con tener espacios que llamen a esa interacción, porque una cosa es tener diversidad, pero que ésta no se exprese en interacciones. Nuestro compromiso tiene que ver con generar los espacios de manera de que ese ser plural realmente sea interactivo. Y en ese sentido, rectora electa, ¿cómo se restaura un sentido de diálogo en el país en este momento? ¿Y qué rol le cabe en ese sentido a la Universidad de Chile? Justamente porque estamos viviendo momentos en los cuales no se aprecia como un ambiente de mucho diálogo ni de mucha serenidad, a veces ni siquiera de mucho respeto por el otro, sino que más bien lo contrario, posiciones como más bien polarizantes, más estridentes. Entonces, ¿cómo lo ve usted en ese sentido? ¿Cuál es el rol de la Universidad de Chile, de las universidades en general, hacia crear este clima donde haya la posibilidad de conversar las diferencias y las diversidades de las cuales usted está hablando? Tenemos una responsabilidad principal en ese sentido. Por un lado, por lo que somos como universidades, ¿verdad? Las universidades están fundadas en la razón, en el diálogo precisamente libre, en la libertad de expresión, en la libertad de creación, en la libertad de pensamiento. En el momento en que una universidad restringe eso,
es menos universidad, digámoslo así. Y esos son valores de las universidades en el mundo, ¿no? Históricamente. Siempre me gusta decir que la universidad como institución tiene 800 años. Eso es algo muy importante. Y uno dice, ¿por qué? Precisamente porque se da este clima, que es fundamental para, por supuesto, generar conocimiento, pero también para educar para un mundo futuro, porque las universidades trabajan en lo que viene, ¿no? Se anticipan o deben hacerlo así. El lenguaje, creo yo, y en eso pienso es muy importante, la forma en que nos expresemos, la forma en que nos relacionemos entre las universidades, por supuesto, pero también con el resto de la educación, de los otros niveles. Tenemos ahí una responsabilidad principal. Entonces, como universidades, tenemos que contribuir, no estamos ajenos a eso, sí, sino que al contrario, y tenemos que vincularnos con los distintos niveles, con la educación escolar, con los otros centros de formación, lo creo eso es muy importante, y las universidades entre nosotros también, ¿no? Tenemos ahí un rol principal, creo. Rectora, el momento de la educación hoy día es complejo. Por un lado, para los jóvenes que han vuelto a los colegios después de 2 años en que han tenido, algunos tuvieron casi nada de clase, ha sido difícil, hay problemas de salud mental, de convivencia, de violencia. Por otro lado, también en las universidades se está viviendo eso, ¿no? Jóvenes que en realidad están entrando a 3er año, pero es como su primer año universitario porque no tuvieron clases los 2 anteriores. Pensando además que después del estallido hubo muchas dificultades en algunas universidades para poder hacer clases. Entonces, es muy complejo el momento educacional hoy día. ¿Cómo piensa usted que es posible superar esto o tratar de ayudar a esos jóvenes a que puedan salir de un clima complicado, a veces con violencia y a veces de mucha también falta de serenidad para poder volver a relacionarse con sus pares, con sus profesores y poder tener una buena educación? Claro, lo primero es reconocer el problema, tal como lo estás describiendo. Eso es muy importante, y entender que lo que tenemos que generar son relaciones finalmente personales, y que cada uno de los miembros de la universidad tiene que darse cuenta del rol principal que debe cumplir. Cuando nosotros comenzamos a trabajar ahora unos 10 años, muy focalizadamente en profundizar la equidad y la inclusión, parte importante, y me voy a ese momento porque tiene que ver con la pregunta también, parte importante de nuestro trabajo fue hacer conciencia de que los estudiantes son distintos, por ejemplo, de que vienen de lugares distintos, de que algunos toman 15 minutos en llegar a la universidad, otros toman 2 horas en llegar a la universidad. Esa conciencia de que educamos un mundo diverso y que requiere de conocimiento del otro, de conciencia del otro, o de otra, de establecer relaciones. Cuando hablamos de pedagogía inclusiva, tiene que ver con esa conciencia de a quién formo. Surgían preguntas en ese momento, pero tenemos derecho de conocer quiénes son nuestros estudiantes, y uno dice, pero ¿cómo vamos a educar a alguien que no sabemos quién es? Y eso hoy día cobra una importancia mayor porque hay dolor, porque venimos de haber dejado de socializar por mucho tiempo, y cómo es humano finalmente. O sea, claro, tenemos que generar instancias, por supuesto, de encuentro y momentos de diálogo, y eso lo estamos haciendo y planificando de manera muy importante, preocuparnos de la salud mental, pero esas son políticas finalmente que hay que tenerlas, y hay que hacer una inversión en eso, y tenemos que ponernos de acuerdo en cómo se hace, pero finalmente tiene que ver con la disposición a la preocupación por los otros y las otras. Sí. Rector, en ese sentido, ¿cómo? Bueno, usted todavía no asume, pero está ya haciéndose cargo de todo lo que pasa. En este momento usted tiene 2 campus en toma, que son Bochef y Gómez Milla.
Sí. Entonces uno piensa, claro, una toma después de 2 años de pandemia, como que no hace mucho sentido perder clases, digamos, y además suspender las clases para el resto de las y los alumnos que a lo mejor quisieran ir a clases, ¿no? ¿Cómo está enfrentando eso usted? Porque evidentemente que complejiza todo esto y todos los objetivos que usted tiene para sacar adelante justamente a las personas que han estado rezagados por la pandemia. Sí. Bueno, enfrentando no, porque en este momento hay otro rector, ¿verdad? Y la responsabilidad de esos diálogos está en otro lugar, pero por supuesto que estamos atentos y finalmente tiene que ver con distintas cosas. Tiene que ver con vínculos, con poder llegar a hacer las conversaciones, tiene que ver con entender que a ratos hay problemas que tenemos que resolver también, y por lo tanto tenemos que prevenir esas situaciones y procurar que no lleguemos ahí. Tenemos que preocuparnos muy importantemente de los estudiantes que no están movilizados. Eso es muy, muy importante. Tenemos que hablarles a ellos y tenemos que procurar que no haya ahí una pérdida de confianza, por último, finalmente en la universidad. Eso a mí me importa muchísimo. Y conversar en este momento, no hay otra posibilidad. Son varias facultades distintas, requiere también de ponerse de acuerdo entre las distintas unidades que están dentro del campo y problemas diferentes en cada lugar. Diálogo, prevención, preocupación por quienes no están en el movimiento, que muchas veces son más de los que están. Claro, y son invisibles también, ¿no? Porque no están, justamente porque no están ahí en la primera, digamos, pidiendo o reclamando algo, pero están sin poder hacer clase. ¿Usted cómo ve una solución para ello? Bueno, eso hay que conversarlo. Yo no estoy a cargo de ese conflicto, pero creo que tenemos que dar la posibilidad de que esos estudiantes continúen con su clase. ¿Sí? Tenemos los medios hoy día para hacerlo. Ahora, como digo, esos son acuerdos de las comunidades, pero creo que debemos dialogar hasta poder conseguir esos acuerdos de manera que no se pierdan. No es solo clase, no es solo aprendizaje, que ya es importante, por supuesto, pero que no se fracture la comunidad. Lo más grave de estos conflictos es que haya fractura. Y esas fracturas se pueden dar en distintos planos. Se pueden dar entre los profesores y los estudiantes. Esa es una fractura grave, ¿no?, que tenemos que procurar que no ocurra. Y se puede dar entre estudiantes, que también lo es. Entonces, si bien, claro, uno tiene el perder oportunidades de aprendizaje es algo muy importante también, a mí me preocupa más aún la fractura de la comunidad. Y eso es un peligro ahí que está a la vista. Usted hablaba de lo importante también que las universidades tuvieran diálogo entre sí. La Universidad Católica y la Universidad de Chile han tenido, por la pandemia y también por el proceso constitucional, un acercamiento, me parece, en el sentido que han trabajado juntos los rectores, tanto en el comité de COVID, el Consejo COVID, bueno, los dos son doctores, ¿no? Y también después en este proyecto Tenemos que hablar de Chile, impulsado conjuntamente, en el cual se entrevistó a miles de personas sobre cuáles eran sus preocupaciones, sus sueños, llegando a muchas conclusiones valiosas y siendo un insumo importante para la convención. Pero ahora ya estamos llegando a otra etapa en la cual ya está el borrador de los 499 artículos y ya el rector Sánchez ha dicho que está por el rechazo. Usted, en cambio, está por el apruebo. ¿Se van a separar esta posibilidad de trabajar en conjunto? ¿Son posiciones institucionales? ¿Son posiciones individuales? ¿Cómo lo ve usted? Porque claramente aquí hubo un camino que en el fondo está llevando a lados diferentes. Sí. A ver, antes de eso, el trabajo común de las universidades ha sido de muchos, muchos años, y el trabajo más importante entre las universidades no es entre sus autoridades, sino que es entre los académicos y las académicas y muchas veces entre sus estudiantes, especialmente al nivel del posgrado. Y en ese sentido, en este caso, la Universidad Católica con la Universidad de Chile, pero con otras universidades también, la Universidad de Concepción, muy importantemente, bueno, las universidades estatales, en nuestro caso, en fin. Nosotros somos tutores de 2 universidades estatales, la Universidad de Aysén, la Universidad de O'Higgins. El trabajo más importante
que se da en común es el trabajo académico. Eso no hay que olvidar nunca que la autoridad de una universidad reside en la academia. Eso es muy importante. Y bueno, hoy día es ver la pregunta de si son posiciones individuales o son posiciones institucionales. Bueno, cuando una rectora, en mi caso, dice, mire, voy a estar por la prueba, es individual. Es individual. No es posible que una institución que tiene 60.000 miembros tenga una posición política única. ¿Sí? Claro. Tenemos valores. Claro. Se lo pregunto porque en el caso de la declaración del rector Sánchez hubo también, seguro que usted sabe, personas que dijeron, bueno, ¿y qué pasa con los académicos de esa universidad que están por el apruebo? ¿Cómo se sentirán respecto de una declaración de este tipo? Claro. Ahora, lo que sí las universidades tienen ciertos valores es que son institucionales. Y en nuestro caso, por supuesto que el pluralismo desde luego, pero también el compromiso con la igualdad y con la equidad y con la inclusión son valores transversales. Y esos están incluidos desde el punto de vista de la educación en el borrador, ¿no?, de la Constitución. Y por lo tanto uno pensaría que dentro de la Universidad de Chile sí que hay en ese sentido acuerdo, pero es muy, muy importante distinguir siempre, y eso yo lo tengo muy claro y lo voy a trabajar y lo voy a expresar, la diferencia entre lo que son la multiplicidad de valores desde el punto de vista más político, que deben existir, no solo son tolerables, sino que uno espera que son valiosos, claro. Valiosos, porque eso tiene que ver con la diversidad en una institución, de lo que es una posición institucional, los valores en cuanto a institución, que es otra cosa que están en nuestros estatutos, que están claramente definidos y que son a los que todos debemos responder. Así que, bueno, ahora con esta discusión tan importante, con este país que se mira, ¿no?, que se mira a sí mismo, que desea un futuro distinto, que no puede ser más valioso como proceso, hay que distinguir claramente eso, porque debemos ser muy respetuosos con la pluralidad que hay en nuestra institución. En ese sentido, ¿cómo ha visto usted el proceso constitucional? Se lo pregunto especialmente porque, claro, estamos ya en las fases más finales, todavía queda, obviamente, un trabajo importante de la Comisión de Armonización y de Transitorias, que sí tienen todavía cosas que decidir que son importantes, pero ya el borrador está. Y el entusiasmo, digamos, del 80% de las personas que votaron a favor de una nueva Constitución ha ido cayendo, y hoy día usted sabe que las encuestas estarían dando que, aun cuando todavía quedan muchos indecisos, estaría ganando la opción rechazo si fuera hoy. Todavía queda, esto es la foto del día, pero ha habido una merma, digamos, en la adhesión. ¿Cómo ve usted este fenómeno, tanto lo que ya está como esta caída en la aprobación? Ha sido un proceso complejo, los cambios son tan grandes también, ¿no?, y tan necesarios, creo yo. Ha sido un proceso complejo desde el punto de vista de cómo se ha visto en general en la sociedad, pero yo celebro el origen. Celebro que haya sido paritario, me parece que eso es fundamental. Celebro que haya sido abierto a la posibilidad de expresarse personas que nunca tuvieron poder para hacerlo. Y entonces ese origen lo celebro, creo que es tan valioso que las dificultades que hemos tenido, sin duda, debemos tratar de superarlas, porque nunca antes tuvimos un proceso como este, y además porque el resultado va a tener, si es que se aprueba, por supuesto, una legitimidad de origen que importa mucho y que yo creo que le hace muy bien al país. Queda tiempo, esperemos que seamos capaces como sociedad de ponernos de acuerdo. Venimos de tiempos en que parecía que ningún acuerdo era necesario, ¿eh? Por ejemplo, en el ámbito de la educación. Y uno dice, bueno,
es absolutamente fundamental que nos pongamos de acuerdo en que queremos una educación que sea inclusiva, que sea equitativa, que tenga principios de igualdad de género, que reconozca que el Estado tiene una labor fundamental de responsabilizarse de aquello, de que haya un sistema integrado desde la educación más temprana hasta la educación superior, que se reconozca el derecho. El derecho a la educación superior, que ya de alguna manera se recogió en la ley de educación superior, la ley general, pero que son cambios tan grandes y tan importantes en este país, que cómo no vamos a poder ponernos de acuerdo. En ese sentido, ¿a usted le preocupa algo que ya muchas personas están poniendo como la alerta de que sea que gane el rechazo o el apruebo, si es un resultado estrecho, va a quedar como Chile dividido en dos de alguna manera, y que eso va a ser difícil, digamos, encontrar este relato común, ¿no?, que era como lo más importante que había que encontrar después del estallido? Esperemos que no. Ahora, yo no creo que esa es la única instancia de construir el relato común. Pienso que tenemos una responsabilidad como país de ir usando otro lenguaje, de irnos entendiendo, y que eso es algo que se hace en múltiples instancias, es sistémico. Vamos a tener que escribir varias leyes relacionadas con la Constitución, va a haber un espacio ahí también. Vamos a tener que abrir espacios de diálogo posteriormente, por lo tanto, sí, es un trabajo largo, que creo que este país se merece y que debemos todos contribuir, y las universidades ahí tienen un rol principal. Tienen un rol principal de orientar las políticas, de informar el trabajo legislativo y sobre todo de representar un espacio donde se converse libremente, donde se converse fundadamente. Y ahí creo que tenemos nosotros un rol principal, y mi voluntad es aportar a eso. Usted también ha dicho que por supuesto el tema de género, la inclusión van a ser temas importantes, y también usted misma ha dicho que evidentemente parte de su candidatura tenía que ver con que quería que hubiera una mujer candidata, y ganó en primera vuelta, así que claramente que su figura desató toda esa adhesión. ¿Qué medidas concretas se propone usted? Porque viendo los números de la Universidad de Chile, tiene un 38% de mujeres académicas, pero las profesoras titulares, que digamos es los profesores que tienen el rango más alto en la carrera académica, solo tiene un 20%. ¿Cómo piensa, y que son además, digamos, hay que seguir una carrera académica, no es algo que usted pueda como llegar y por decreto decidir que hay más profesoras titulares, sino que tiene que empezar una ampliación de la carrera académica, un cambio desde mucho antes? ¿Qué se plantea usted como concreto en la materia? Como para que al final de su periodo le digamos, rectora Debes, usted prometió esto y llegó a esto. Y también en otros planos, no solamente, por supuesto, en el porcentaje de profesoras titulares, sino en otras medidas en las cuales usted quiere hacer realmente muy concretamente una propuesta en esta materia. Sí, bueno, el avance en la igualdad de género es de nuevo un proceso que es sistémico, por lo tanto tienen que ser medidas en muy distintos niveles, y no comienzan hoy, han comenzado antes. La Universidad de Chile ya lleva un tiempo trabajando por aquello. Algo muy importante es aumentar, parece trivial, pero no es fácil, el número de mujeres, o sea, la masa, la cantidad de mujeres, sobre todo en las carreras, o más que en las carreras, en los ambientes disciplinares donde las mujeres son menos. Pero también en las carreras, también tiene que ver con los estudiantes y con los académicos, no solamente con las académicas. O sea, no es un tema solo de poder, sino que tiene que ver con la participación de las mujeres en los distintos niveles. O sea, contratación de más académicas, por decir. Contratación de más académicos. Nosotros pasamos, hace muy poco aprobamos en nuestros concursos la posibilidad de hacer concursos orientados al género subrepresentado. Ya. Y eso es muy importante, fue aprobado por la Contraloría General. Fue un gran logro. Eso tiene aproximadamente algunos meses nomás, unos 4 o 5 meses, y nos va a permitir hacer aquello, por ejemplo.
Otro tiene que ver con acompañamiento, eso en general, no es solo para las mujeres, pero es muy importante en el caso de las mujeres, con el acompañamiento en la carrera académica, porque uno puede tenemos ciertas reglas, ¿verdad?, de cómo se progresa en la carrera académica, de cómo se accede a las jerarquías superiores, muy exigente, y hasta no hace mucho era la idea de, bueno, esta es la carrera, estas son las reglas, usted trabaja, ha sido contratado con un concurso muy exigente y ahora progresa, y progresa solo o sola. Y desde hace un tiempo, y en eso tenemos varias medidas, el concepto del acompañamiento, de hacernos responsables de esos progresos, así como uno lo hace con los estudiantes, pero también con los profesores y las profesoras, es clave. Mentoría, en fin, acompañamiento en diversos sentidos. Y tiene que ver entonces también con incentivos a la investigación, por ejemplo, de las mujeres. Claro. Son distintas medidas, lo importante es que tienen que ser en distintos niveles, claro. ¿sí? Múltiples niveles. Rectora, se nos acaba el tiempo, nos quedan 2 minutos, pero le quiero hacer esta última pregunta. Cada vez que una mujer rompe un llamado techo de cristal o un techo de cemento, que también se dice, bueno, ¿y para qué decir ¿no? La Universidad de Chile, 180 años, nunca una rectora, primera vez una rectora mujer. Entonces se dice, bueno, pero las mujeres no necesitan acción afirmativa porque la rectora de vez llegó sola, sin ningún tipo de, digamos, de ayuda. ¿Qué piensa usted al respecto? Yo pienso que es clave, ¿eh? Y eso se dio en la discusión cuando discutimos este tema de los concursos para el género subrepresentados, apareció. ¿Y por qué es importante? Porque no es solamente que uno está dando una oportunidad distinta a las mujeres, sino que lo que está haciendo es una mejor universidad. Nosotros estamos convencidas que las mujeres se requieren ahí para que sea una mejor universidad. Entonces, no es solamente el tema de facilitar un ingreso, no tiene que ver con eso, es una señal de a usted la queremos aquí. La queremos aquí porque la necesitamos para que nuestra universidad sea de Chile, ¿sí? Lo mismo que hicimos con acción afirmativa de estudiantes, por ejemplo, que tenemos varios programas, pero el primero fue de diversidad socioeconómica. Y uno decía, a ti te queremos porque eres el mejor estudiante de tu liceo y sí, tu puntaje no fue el suficiente, pero eres alguien que nos trae una trayectoria de vida que es notable y que vas a mejorar en la Universidad de Chile. Entonces, cuando uno ve la acción afirmativa desde ese punto de vista, no hay ninguna opción de no aplaudirla. Rectora electa Rosa de Vez, haciendo historia en la Universidad de Chile. Muchas gracias por esta conversación acá en Influyentes. Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias. Y ustedes espérennos, vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con más Influyentes acá en CNN Chile. Espérennos.
vuelta acá en Influyentes de CNN Chile desde el Hotel Hyatt Centric, y nuestra siguiente invitada es Francisca Yuneman, quien es presidenta ejecutiva de Chile Mujeres. Bienvenida, Francisca. Muchas gracias, Paula, por esta invitación tuya y CNN. Francisca, Chile Mujeres se ha dedicado especialmente al empoderamiento económico, entre otras materias. Y Chile ha experimentado un retroceso que se calcula de 10 años en inserción laboral femenina. ¿Cómo crees tú que es importante enfocar esta materia, sobre todo ahora que estamos en un gobierno feminista que ha hecho justamente de la inserción laboral y de superar las brechas en todo sentido para las mujeres una prioridad? Paula, mira, lo que pasó con este retroceso de una década fue bien sorprendente, porque no es que durante estos 2 años de pandemia hayamos retrocedido una década. Se retrocedió en los 2 primeros meses de pandemia. O sea, en el minuto que los niños y las niñas no pudieron ir al colegio, desde que las salas cunas, colegios, jardines infantiles, escuelas cerraron, inmediatamente las mujeres perdieron sus empleos, tuvieron que renunciar a sus trabajos. Entonces, eso es primero tener la conciencia de cómo el empleo de las mujeres está absolutamente ligado al sistema de cuidado y sistema educacional. Yo creo que esa es la gran lección. Ahora ya hemos visto algún tipo de recuperación en los empleos de las mujeres, gracias a buenas políticas públicas que también se han implementado, el IFE laboral con enfoque de género, el subsidio protege, que además vienen del gobierno anterior, pero este gobierno los fortaleció hasta septiembre, que son 2 políticas públicas clave. O sea, este gobierno dijo, esto fue una buena política pública, la acojo, a pesar de que venga un gobierno distinto al mío, y la fortalezco. Y eso ya te habla de una visión de Estado bastante importante, que también es algo muy importante y que tenemos que mantener en nuestras políticas públicas. Claro, o sea que en el fondo traspasen los distintos gobiernos, ciertas políticas se mantengan, sobre todo en el tema de los derechos de las mujeres, que son temas de Estado, no son temas que en el fondo se tengan que estar empezando siempre de cero. En ese sentido, Francisca, claro, como bien decías tú, aquí hay una lección, las mujeres perdieron el trabajo y también hubo otras mujeres que tuvieron que seguir teletrabajando y con los niños en la casa. Vimos también el fenómeno del hombre cero, cómo quedó al descubierto la falta de corresponsabilidad de la sociedad chilena. ¿Tú crees que todo esto realmente hubo un cambio o se volvió ya en este momento de retorno a la vida más parecida a la anterior, a lo mismo de antes? Mira, yo estoy con bastante susto. Yo creo que todos los que estamos esperanzados de que esto, y esperanzada de que esto en el fondo había significado un remesón cultural súper potente, uno ve ya que el teletrabajo está retrocediendo de una forma súper potente, y también el tema de la corresponsabilidad. O sea, a pesar de la pandemia no hubo corresponsabilidad. Entonces uno dice, ok, pero esos padres que vivían junto, ¿cierto?, a esos niños y niñas, ¿qué pasó? Y uno también tiene historias de muchos vínculos que se produjeron gracias a la pandemia. Entonces también tenemos que tratar de rescatar eso. A mí me sorprende, yo converso mucho con personas y mucho con padres. Nosotros siempre trabajamos la maternidad y la paternidad. O sea, si que nosotros queremos que las mujeres ingresen al mundo del trabajo remunerado y nosotros queremos que se mantengan, que asciendan y lleguen a los cargos de liderazgo y de mayor responsabilidad, no es maternidad, es paternidad y paternidad. Ahí está la clave para que las mujeres, y condiciones laborales de adaptabilidad y de corresponsabilidad parental laboral, porque la empresa es corresponsable de la corresponsabilidad parental. A mí me sorprende mucho que de repente hay empresas que nos piden, oye, háganos por favor una charla de corresponsabilidad parental. Entonces yo les pregunto, bueno, ¿y qué van a ofrecer ustedes a los padres que trabajan en su empresa para que puedan ejercer la corresponsabilidad? No, es que no lo hemos pensado. Bueno, si ustedes creen que la corresponsabilidad es de 8 a 10 de la noche para ayudar a lavar, digamos, las cosas, los platos, y para tratar de ayudar algo en las tareas, que no es mucho lo que ayudan según este estudio que se hizo, eso no es, tú eres responsable como empresa, dentro de tu jornada de trabajo, mientras ese hombre está en tu empresa. Y también muchas veces se piensa que la corresponsabilidad, o sea, dentro de las empresas justamente es para las mujeres y no para los hombres, con lo cual se aumenta la brecha, digamos, de labor de cuidado para las mujeres y no para los hombres. Bueno, y ahí es un tema cultural de las organizaciones, pero que está determinado por nuestras leyes. O sea, si es que nosotros tomamos los derechos de las madres, tienen 7, y varios de ellos con subsidio estatal. Si tomamos los derechos de los padres, son 3,
y ninguno con subsidio estatal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dicen, no, es que los hombres no se toman el postnatal parental. No es un derecho de los hombres a tomarse el postnatal parental. De hecho, si esa mujer no tiene un trabajo remunerado, ese hombre ni siquiera tiene postnatal parental. Y además, ella tiene que estar de acuerdo en cederle ese derecho. Claro. Entonces tenemos que avanzar, y eso es clave, desde el punto de vista de las políticas públicas, tenemos que avanzar, y en ese sentido el programa de gobierno es muy fuerte en los temas de corresponsabilidad parental, porque Salacuna dice sin diferencia de género, después postnatal para los padres, se habló al principio 6 meses, después ahora están viendo cuánto, pues fue un tema de costo, pero postnatal para los padres con subsidio ¿obligatorio? Estatal, obligatorio. Entonces, pero no está definido la forma de la obligatoriedad ni los plazos exactos, pero muy clave, postnatal para los padres. Y lo otro que también es clave, que es la licencia por enfermedad grave del hijo o la hija menor de 1 año, que también está en el programa, no está explícito de esa forma, pero es eso, se refiere a eso, que ahora la licencia es de la madre, o sea, la que se tiene que ausentar de forma permanente, si es que nuestros hijas o nuestros hijos menores de 1 año se enferman, es solamente la madre. Claro, lo cual además favorece esta idea tan extendida y tan injusta de que las mujeres, en el fondo, en el trabajo van a dejar el trabajo un poco de lado por el cuidado de los hijos. Es una idea que, aunque nadie la va a decir, digamos, directamente, existe al interior de muchas empresas. Absolutamente. Y más encima, esto a pesar de que el derecho es de la madre, resulta que igual ellas pueden acordar que lo ejerce el padre. Y ahí es donde las empresas tienen mucho que hacer, porque en el fondo tú tienes 2 cosas que hacer como empresa. Uno, que efectivamente esos padres acuerden con la madre ejercer ellos su derecho, que acuerden el postnatal parental, que acuerden incluso el derecho a alimentar al hijo o hija menor de 2 años, lo puede ejercer el padre, si es que acuerda con la madre. Entonces la posibilidad de acuerdo de todos estos derechos está entre padre y madre, si los dos tienen, eso sí, la calidad de trabajadores. Claro, claro. Entonces las empresas tienen que estimular esos acuerdos y por otro lado tienen que obviamente que entregar beneficios por sobre la ley, porque esa es la gracia del sector privado. Claro. Francisca, tuviste un tema clave, que todavía esos son esos temas que pasan gobierno tras gobierno y nunca se resuelven, que es el tema de la salacuna y el artículo 203, que es ese artículo que dice que tienen derecho a salacuna los hijos de madres que trabajen en empresas donde haya más de 20 mujeres, ¿no? Y que por lo tanto deja desprotegida a gran cantidad de mujeres que trabajan en empresas que tienen menos de 20 mujeres, así como también ha creado un incentivo muy perverso contra la contratación femenina, porque también sabemos, muchas empresas solo contratan 20 mujeres para no tener que pagar el beneficio. Entonces, hay un proyecto de ley que se presentó, yo creo que en el primer gobierno de la presidenta Bachelet, y que todavía no logra salir adelante, a pesar de que yo creo que hay un consenso transversal político de que lo que hay hoy día es pésimo para las mujeres, para la familia y para los propios niños y niñas, que en el fondo también sabemos la importancia de la estimulación temprana en la educación que tienen en la salacuna, en los jardines infantiles. Sí, mira, a mí me gustaría dar un paso adelante a salacuna para entrar en salacuna. Nosotros no tenemos conciencia, Paula, pero en nuestro país las mujeres no tienen igualdad ante la ley. Ya, y hay 2 leyes que son emblemáticas. Uno, que es el régimen de sociedad conyugal en nuestro Código Civil, que en el fondo la mujer, por ser mujer, no solamente no puede administrar la sociedad conyugal, sino que no puede administrar sus bienes propios, es decir, aquellos que tiene, antes de casarse adquiera título gratuito durante el matrimonio y tiene que concurrir junto con el marido. Claro, esas son las mujeres que se han casado bajo el sin régimen, separación de bienes. Sin separación de bienes ni participación en lo ganancial. Las que están casadas bajo el régimen de sociedad conyugal, que el régimen legal matrimonial, si tú nada dices, te casas bajo este régimen. Claro. O sea, es el predominante en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Está eso que en el fondo establece aún implícitamente la incapacidad relativa de la mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal, y tampoco ha podido haber acuerdo en nuestro Congreso. Han habido muchísimos ¿Y por qué no ha podido haber de acuerdo en algo que hoy día, o sea, parece, imagínate, estamos en un gobierno feminista, una convención paritaria, una constitución feminista y paritaria con democracia paritaria, el primer país del mundo, y las mujeres que se han casado bajo ese régimen de sociedad conyugal no pueden administrar los bienes, no solo que han obtenido, como dices tú, durante el matrimonio, sino los que tenían antes? No, bueno, eso yo creo que ahí hay un tema clave. Y hay que dejar de pensar en reformar la sociedad conyugal. Nosotros hay que sustituir la sociedad conyugal por un régimen matrimonial
nuevo. Nosotros como Fundación Chile Mujeres tenemos una propuesta, se la presentamos a la Comisión Mujeres y Equidad de Género del Senado, se la presentamos a la actual ministra de la Mujer, a Mónica Salaquet, la anterior ministra de la Mujer, nos juntamos ahí con la ministra Antonia Orellana y es muy simple, es decir, cada uno administra lo suyo de forma separada, independiente, concurren juntos para ciertos actos determinantes para el patrimonio familiar como la casa, por ejemplo, vender la casa. Y finalmente después se reparten. O sea, es así de simple, nada nuevo bajo el sol. Y si es simple, Francisca, ¿por qué no se ha hecho? Porque han seguido bajo la lógica de reformar la sociedad conyugal. Y ahí no hay acuerdo. No, es que es imposible. Esa cuestión nadie la va a lograr porque es un régimen, Paula, lo más complejo que hay. Tiene el haber absoluto, el haber relativo, el patrimonio reservado. O sea, es un régimen sumamente complejo. Entonces están tratando de arreglar algo que no es arreglable y que más encima parte de la base, cuando 1855 nace junto con nuestro Código Civil, que la mujer casada es una persona que tiene una incapacidad relativa. Entonces, ¿sabéis qué? Borrón y cuenta nueva, y acá lo que tenemos que hacer es sustituirlo por esto. Bueno, ahí está la propuesta, ya se lo pasamos a la autoridad. Bueno, y la otra, no igualdad ante la ley, es el de sala cuna, el artículo famoso 203 del Código del Trabajo, y acá es muy interesante, porque no solamente la no igualdad ante la ley entre hombres y mujeres, sino que incluso entre las mismas mujeres, cosa que es mucho más grave. Porque, por ejemplo, las temporeras no tienen acceso, montones de trabajadoras no tienen acceso al beneficio, bueno, y las que están obviamente en empresas que tienen más de 20 mujeres, o sea, menos, perdón. Exactamente, o sea, de hecho, prepandemia, solo el 14% de las empresas contrataba a la mujer número 21. La mujer número 20. Número 20. Porque si no tenía que, además que es muy interesante porque ni siquiera es un derecho de los hijos de la madre o padre. Lo lógico que en esa parte del Código del Trabajo se establezca como un derecho de la madre y padres trabajadores. Es una obligación de la empresa. Claro. Entonces, en el fondo las empresas están obligadas a. Entonces, obviamente dice, yo no quiero caer bajo esta obligación. Entonces, ahí esto es una reforma urgente. Y nosotros, junto con la UDP, con OSEC UDP, hace 2 meses, desde abril, estamos lanzando Zoom de género, que el Observatorio de Contexto Económico de la UDP procesa todos los datos del INE y nosotros estamos haciendo zoom en determinados datos específicos para ver dónde está el rezago en el empleo. Y el grupo más rezagado, Paula, son las mujeres con niños o niñas menor de 3 años. Hay un rezago de un 24%, es decir, aquellas mujeres, ¿cierto?, que tenían trabajo antes de la pandemia, no, hay un 24% que no lo ha logrado recuperar si tienen hijos o hijas menores de 3 años. Entonces, si es que hay alguna política pública que se quiera implementar para que se contraten a esas mujeres, es justamente terminar con la barrera de contratación por parte de las empresas a las mujeres que más ayuda y más necesidad de empleo necesitan. Y entonces la pregunta es lo mismo que con la sociedad conyugal. Si esto se viene tramitando hace, yo creo que más de 10 años, no sé, es un consenso también de que hay que cambiarlo, que el sistema actual es injusto. ¿Por qué no se ha podido cambiar? O sea, ¿dónde están las barreras a que se cambie esto? Porque entiendo que cuando se ha estado a punto de llegar a acuerdo, finalmente empiezan a aparecer nuevos problemas, que es, por ejemplo, quién va a proveer de las salas cunas, si podrá haber provisión mixta, si tendrá que ser estatal, cuando la verdad es que también los niños y las niñas tendrían que tener un derecho a la educación preescolar, ¿no? Claro, mira, ahí, igual como en sociedad conyugal, yo creo que el nudo está en que se quiere reformar la sociedad conyugal y no sustituirla. Yo creo que el gran nudo de sala cuna es que se está mezclando peras con manzana. Este es el 203 del Código del Trabajo. Hay que terminar, en el fondo, con una ley que te limita, o sea, que no te iguala el derecho entre las mismas mujeres y entre mujeres y hombres, entre madre y padre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí tú dices, este es un tema laboral para que contraten a las mujeres y las mujeres tengan ayuda para que puedan ir a trabajar. No es un tema educacional, está en nuestro Código del Trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El tema educacional es fundamental. Nadie está diciendo que no importe. Nadie está diciendo que las salas cunas y jardines infantiles no sea igual de importante, pero son proyectos paralelos. Y lo primero que necesitamos es que las mujeres puedan tener autonomía económica, Paula, porque sin autonomía económica la mujer no tiene libertad. Entonces, es así de serio el problema. Esta semana entiendo que se aprobó en general el proyecto de ley. Se aprobó en general. Mira, lo que pasa es que el gobierno anterior presentó 2 proyectos de ley. El segundo proyecto de ley se presentó en enero
y se aprobó por la Comisión de Trabajo del Senado el miércoles de esta semana. O sea, por lo tanto, la Comisión de Trabajo del Senado está impulsando este proyecto de ley, pero es un proyecto de ley que de sala cuna universal, pero que necesita reformas realmente sustantivas para hacer un buen proyecto de ley de sala cuna universal. Mira, lo que pasa es que este proyecto de ley, a diferencia del primero, que presentó el mismo gobierno anterior, no desvincula el costo de sala cuna en la contratación de mujeres. Mantiene el costo de sala cuna vinculado a la contratación de mujeres en mayor o menor medida según el tamaño de empresa. Eso no perjudica a la empresa, eso perjudica a la mujer. Lógico, porque está el incentivo, permanece el incentivo perverso en no contratar mujeres. Y el padre no existe. Claro. Mira, nosotros creemos que en el fondo son 3 los principios claves para un buen proyecto de ley de sala cuna. Primero, que se extienda el derecho a todas las madres y a los padres. Eso es súper importante. Hoy en día solamente lo tienen las madres y si tú trabajas en empresa con 20 o más mujeres. El segundo principio es desvincular completamente el costo de cuna en la contratación de las madres. Y el tercero es el principio de corresponsabilidad parental. Este proyecto tiene uno de esos principios, que es igualar solamente entre mujeres, pero tampoco entre mujeres, entre mujeres y hombres. Entonces, ¿pero qué es lo que pasa? Tiene solución. Nosotros lo hemos estudiado y propusimos un montón de propuestas y se puede arreglar. Claro, sobre todo que es un tema que está muy maduro en la sociedad, digamos, especialmente, o sea, después de lo que ha pasado en la pandemia. Quiero ir a otro tema, que es lo que se ha aprobado ya en el borrador de la nueva Constitución, Francisca, que es una democracia paritaria con paridad como piso, digamos, en todas las empresas y en todo lo las instituciones relacionadas con el Estado, del Estado y relacionadas con ella, lo cual va a ser, evidentemente, va a hacer que, si se aprueba la Constitución, haya un ingreso masivo de mujeres a los directorios, los cargos más importantes en todo el Estado, pero también en todas las organizaciones que están vinculadas a él. ¿Cómo queda el sector privado, con el cual ustedes como Chile Mujeres trabajan mucho, que va a quedar realmente completamente desfasado de la realidad del resto del país? Especialmente porque las cifras que hoy día hay, si bien Chile va avanzando en el sector privado en materia de igualdad de género, se avanza respecto de lo que había, pero las cifras están muy lejanas de la paridad. Las mujeres en directorios, creo que la cifra está entre un 18 y un 20%, la última cifra, que está muy separado del mínimo de 50 y que además la paridad que ha sido, que ha pasado al borrador, que es la paridad como piso y no como techo, que significa que podrían haber 70% de mujeres en un directorio o en un lugar de poder, y lo mismo con las brechas salariales que todavía no terminan de cerrarse, en fin. ¿Cómo impulsar al sector privado a que se ponga a la altura de lo que Chile sería si se aprueba la nueva Constitución, pero aunque no se aprobara, aunque no fuera el caso, ya Chile cambió con una convención paritaria? Mira, ya Chile cambió, mira, yo lo dije en una columna, acá el sector público le está dando cátedra al sector privado, siendo que el sector privado de alguna forma ve al sector público como enquilosado, como rígido, como retrógrado, le está dando cátedra. Es decir, a mí me impresionó mucho cuando nosotros para el Día de la Mujer invitamos a la ministra de la Mujer, Antonio Orellana, y al ministro de Hacienda, Mario Marcel, a conversar en una instancia que tenemos, que se llama Redactiva, y ahí ellos anunciaron la paridad en todas las empresas públicas. Entonces yo le decía, pero a ver, ministro y ministra, no estamos hablando solo de la empresa CEP, porque claro, ya lo había hecho la presidenta Bachelet, de hecho, claro. La presidenta Bachelet estableció el 40-60, ¿cierto? Bueno, ahí después Piñera 1 lo sacó, después Piñera 2 lo volvió a poner, y Piñera 2 lo estableció en ley, pero el 40-60 y solamente en la empresa CEP, ¿ya? O sea, tú dejas a las más grandes del Estado fuera, tú dejas Banco Estado, tú dejas Codelco. Pero ella no. No, pues entonces, claro, entonces, ¿qué le pasa? Eso ya está poleto. Entonces ahí el ministro de Ministra decía, no, esto lo queremos en todas las empresas públicas porque para nosotros es un principio, es una base. Claro. Bueno, y de hecho este gabinete tiene más mujeres que hombres, ¿no? Y así en todos los nombramientos están. Entonces, Francisca, la pregunta, porque se nos acaba el tiempo, es, ¿tú crees que el sector privado debiera pensarse para él en cuotas, en discriminación, acción afirmativa, discriminación positiva, de alguna manera de impulsar el cambio? Porque un último estudio que sacó Pricewaterhouse dice que quedan 63 años para cerrar la brecha salarial de género, 67 para la tasa de empleo, la brecha en participación en la fuerza 30 años, o sea, estamos hablando ya
digamos, casi del fin de siglo. No, y mira, según el tercer reporte de indicadores de género de empresa en Chile, que lanzamos en marzo con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y la Fundación Chile Mujeres, las empresas que reportan a la CMF es un 12,7. Y por ejemplo, en los directorios, el 47% son empresas cero, que tienen cero mujer. Ese 18%... Directorio cero, así como el hombre cero, directorio cero. Nosotros le pusimos la empresa cero. Sí, la empresa cero. Así como, a ver, entonces, ¿qué se hace con esa empresa cero? Porque bueno, ya la verdad es que seguir estimulando y incentivando, la verdad es que la brecha va a ser, en un punto no se va a unir nunca. Mira, nosotros, Paula, vamos a lanzar ahora muy luego el modelo de diversidad en los directorios, en que nosotros analizamos los países según el modelo que tengan para impulsar la diversidad en los directorios y analizamos no solamente cómo están con respecto a la cantidad de mujeres directoras, sino a otros indicadores de género. Y nosotros vemos que a mayor compromiso de los gobiernos con respecto a la exigencia del sector privado, mejor es la respuesta del sector privado. Y nosotros en el sector privado estamos en donde las empresas se autorregulan. Entonces nosotros tenemos que pasar que sea al otro modelo, que es que el regulador, que en este caso es la CMF, le diga, usted, dígame, no me diga solamente si tiene o no tiene mujeres, dígame, explíqueme por qué no tiene mujeres, y además usted explíqueme, y yo le voy a recomendar una cuota, porque yo sé que para su empresa va a ser bueno, por las bondades implícitas de la diversidad, comenzando por la diversidad de género. Y si usted no cumple esa cuota que yo le estoy sugiriendo, yo no se la voy a imponer, pero usted explíqueme por qué no. Ese solo ejercicio, que es el método Comply or Explain, sí, que es el modelo en el fondo, de las cuotas recomendadas, ya en el fondo Y una última pregunta, porque ahora se nos acabó el tiempo, pero ¿no serías partidaria de cuotas directamente? Como hay otros países que han hecho, Francia, Alemania, en fin, que hay 7 países, sí, 7 países tienen cuotas. Mira, a mí me gusta mucho, para la empresa privada, para el sector privado, a mí me gusta... Yo diferencio mucho lo que es el sector privado del sector público. Sí, por eso digo sector privado, si el sector público ya está... A mí el que me gusta es que tú tienes más países, de hecho, tienes mayor cantidad de países con un 30% más en el modelo de cuotas recomendadas, con el deber de o cumplir o explicar. Ese modelo te genera muchos más países con un 30% más. Entonces, a mí me gusta porque por una parte respeta la libertad empresarial y por otro lado tú tienes un efecto muy positivo en las cifras de mujeres en los directorios. Y si no cumplen, bueno, y con esos modelos también tienen un plazo en que se les da la posibilidad de autorregularse y después viene en el fondo la cuota, ¿no? Que es lo que se llama como smart cuotas o cuotas inteligentes, que es como un tiempo de adaptación y luego la regulación. Claro, es que esto ya es una esto ya es una regulación, pero actualmente solamente la CMF, bueno, a todo esto viene la norma 461, que va a ser maravillosa la cantidad de indicadores. Nosotros participamos en las 2 consultas públicas prácticas, eso nos va a poder mostrar las empresas tal cual están, y nosotros a través de este reporte de indicadores de género mostramos todas estas cifras y nosotros mostramos todas, ahora vamos a poder mostrar prácticas, no solo cifras, y eso va a ser precioso. Bueno, Francisca Yunemann, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en Influyentes. Muchas gracias, Paula. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su audiencia este capítulo. Nos vemos la próxima semana.